la breve historia de la microbiología, que ya terminamos por fin, que no fue tan breve, ¿verdad? Y ya finalmente, de 1985 a la fecha, pues ya hemos visto que hay otras técnicas microbiológicas, ¿no? Que han aumentado, pues, desde la rapidez con que se hacen los descubrimientos, ¿sí? Y estas técnicas, pues, tienen que ver con todo lo que es las herramientas de biología molecular, ¿verdad? Las técnicas de genómica, proteómica, transcriptómica, etcétera, ¿no? Que hacen más fácil adquirir este conocimiento, bueno, generar información para adquirir cierto conocimiento. Y hablábamos pues de las tinciones filogenéticas, del descubrimiento de las arqueas, que yo también les comentaba que las arqueas en realidad no se descubrieron en 1992, sino 30 años, ¿no? 20 años antes, más bien, ¿no? 20 años, en 1977, soy mala por los números, por Bush. No sé si en zoología les dieron, pues, protozoología, perdón, les dieron, vieron lo que serían los diferentes, los reinos, o sea, la clasificación taxonómica que tiene que ver con los reinos, los dominios, ¿verdad? Y que fue Bush, a partir de esos descubrimientos que hizo de las arqueas, hace una división de las bacterias. ¿Sí se ve en la diapo? ¿O estoy hablando? Sí, sí, sabes. Fue Bush que a partir de estos descubrimientos que utilizando biología molecular, pues se dio cuenta que había bacterias que tenían otro metabolismo, ¿verdad? Y ese metabolismo tenía que ver también con su hábitat, que había grupos bacterianos que crecían en ambientes muy extremos y otros que en ambientes normales o comunes, ¿verdad? Entonces, al ver estos cambios en su fisiología, en su también biología molecular, pues hizo esta división, ¿no? De bacterias verdaderas y las bacterias o arqueas, ¿no? Las bacterias extremas que serían las arqueas. Pero esto fue en 1972, ¿no? Sin embargo, en 1992, pues hay este descubrimiento de las primeras arqueas marinas, ¿eh? También se realizó ya en el 95, en 1995, la primera secuenciación de un genoma bacteriano, etcétera, ¿no? Esas serían ya las aportaciones que ha hecho la microbiología en esta época moderna, se puede decir, ¿no? Bueno, ahí terminaríamos con la historia de la microbiología y pasaríamos a la que son las características de los sistemas biológicos. ¿Ok? Vamos a ver qué entienden ustedes por sistemas biológicos. ¿Quién me puede decir qué entiende por sistemas biológicos? Pues sería como la defensa del cuerpo. Mi sistema biológico tiene tal cosa. Sistemas biológicos no tienen que ver con el sistema inmunológico. ¿Qué es un sistema biológico? Es como un conjunto de organismos, ¿no? Que hacen un sistema. Muy bien. Son como las partes de nuestro cuerpo, profe. Sí, son partes de nuestro cuerpo. Todo el sistema inmunológico, así. Es parte, ¿verdad? Parte de nuestro organismo, entonces es un sistema biológico. Sí, entonces tienen la idea, como ven, ¿no? Sí, tienen la idea, me da mucho gusto. Entonces vamos a desglosar un poquito qué es un sistema biológico, ¿no? Un sistema sería el conjunto, como ustedes lo dijeron, ¿no? El conjunto de elementos, sustancias, órganos, etcétera, ¿no? Que se relacionan entre sí e intercambian materia y energía con el ambiente. Esto es lo que es un sistema, ¿sí? Y cuando es biológico, pues sería como habían dicho sus compañeros, pues el conjunto de organismos, el conjunto de órganos, tejidos y demás que estructuran a un vertebrado, ¿sí?
Entonces serían todo ese conjunto de entidades, sustancias, moléculas, etcétera, que se unen por fuertes vínculos y que se relacionan para llevar a cabo una función en particular. ¿Qué función puede ser? El movimiento. Ahí ¿qué conjunto de órganos y tejidos tenemos? Pues tenemos el tejido muscular, tenemos el sistema óseo. Entonces, todo este conjunto de sistemas, pues, tienen una función en particular, que sería el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, otro sistema biológico podría ser ¿cómo se llama? La célula, ¿sí? ¿Qué tiene la célula? Pues respira, se multiplica, además que tiene organelas, ¿verdad?, que apoyan a que se lleven a cabo esas funciones. Entonces, es un sistema que interactúa con otros elementos para llevar a cabo una función. Un arrecife, bueno, pues está el mar, donde están los nutrimentos, está el suelo, donde está la materia, donde se fijan, por ejemplo, los pólipos de coral, y están los peces que proporcionan la materia orgánica que también los pólipos, con los pólipos se alimentan. Entonces, como ven, están interactuando varios elementos, ¿sí? Pero llevando a cabo una función en particular en un arrecife, la de desarrollarse, de crecer, etcétera. ¿Ok? Entonces, sabemos también que un sistema biológico, que un sistema puede ser de varios tipos. Puede ser un sistema cerrado, donde nada más hay entrada y salida de energía, ¿verdad? Pero la materia ni entra ni sale. Eso sería un sistema cerrado, ¿ok? O sea, la energía que hay en su entorno, la energía y la materia que hay en su entorno, ¿no? Hay otro tipo de sistemas, como el sistema abierto, donde la energía y la materia de su entorno pueden entrar y salir, ¿ok? Hay una comunicación constante con el entorno. Y el sistema aislado, aquel donde ni la energía ni la materia se relacionan con su entorno. Entonces, si ya platicamos de lo que es un sistema biológico, ¿sí? ¿Cuál de esos sistemas pertenecería al sistema biológico? ¿El sistema de tipo cerrado, el sistema de tipo abierto o el sistema aislado? El abierto. ¿Ok? Muy bien. Intercambia la materia, pues. Porque hay intercambio con el entorno, tanto de materia como de energía. Entonces, los sistemas biológicos serían un sistema de tipo abierto, ¿ok? Entonces, sabemos que los sistemas biológicos, pues ya vimos, ¿no? Que presentan una estructura muy organizada, compleja, ¿verdad? Y sabemos también que de los sistemas biológicos, ahí se me cerró un poquito que los sistemas biológicos, la expresión mínima o la base, ¿verdad?, de todo organismo o sistema biológico sería la célula, ¿no? Y sabemos que la célula pues tiene ese intercambio de energía, de materia de manera libre, entra y sale, ¿verdad?, en ese contacto continuo con el entorno. También sabemos que un sistema biológico puede ser, ya lo mencionábamos, desde una célula, ¿verdad?, hasta un pez, hasta un individuo, pues, hasta una población, también es un sistema biológico cuando hay un conjunto de individuos, hasta un ecosistema, ¿ok? Entonces, todos estos son ejemplos de sistemas biológicos. No sé si ustedes vieron los niveles de organización biológica en protozoología. ¿Sí lo vieron o no? Sí, sí lo vimos. ¿Sí lo vieron? Ah, pues ahí ya tienen ejemplos de todos estos son sistemas biológicos, ¿sí? Desde a partir de la célula, claro que vieron niveles de organización abióticos que tienen que ver ya con, por ejemplo, con moléculas o sustancias abajo antes de que se forme la célula. Pero a partir de la célula,
ya podemos considerarlo, ¿verdad?, sistemas biológicos, ¿no? Entonces, por eso esa complejidad que tienen ustedes a veces al definir qué es un organismo vivo y qué no lo es. Por eso también esa controversia, ¿verdad? ¿Los virus son organismos o no lo son, no? Porque es difícil definir, ¿verdad?, a partir de dónde empieza la vida. Pero esta definición tiene que ver también con las características propias de los sistemas biológicos, y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Los sistemas biológicos se caracterizan, por presentar un metabolismo, homeostasis, crecimiento, reproducción e irritabilidad, ¿sí? Estas serían las principales características de los sistemas biológicos. Y los vamos a desglosar uno por uno, ¿ok? Cuando hablamos de metabolismo, vamos otra vez a ver desde la etiología, ¿verdad? El origen de la palabra, que tiene que ver con el griego metabole, que significa cambio, e ismo, que quiere decir proceso. Entonces, en pocas palabras, vamos a decir que el metabolismo serían todas las reacciones bioquímicas que requiere un organismo para mantenerse vivo, ¿ok? Por ejemplo, la fotosíntesis y la respiración serían ejemplos de ese metabolismo, pero mientras que una sintetiza a partir de reacciones sencillas algo mucho más complejo, la otra va de algo más complejo a algo más sencillo, que tienen que ver con las diferentes etapas del metabolismo, lo que sería el anabolismo, que es lo que les mencionaba, que a partir de moléculas sencillas, como el agua, el dióxido de carbono, se obtienen otras sustancias más complejas, o sea, ya sea carbohidratos, proteínas, ¿no? Como la fotosíntesis, que a partir de ¿qué? De la energía lumínica, más agua, más dióxido de carbono, se producen estos carbohidratos, que serían el alimento para las plantas, ¿no? Ese sería un ejemplo de anabolismo. Y tiene que ver, van muy de la mano, o van muy ligados, o son sinónimos de otros conceptos, como la síntesis, cuando hablamos de la síntesis de proteínas. O sea, una síntesis de proteína va de sustancias más sencillas, como son los aminoácidos, y la unión de varios aminoácidos, o sea, se está volviendo una molécula de muy sencilla a una más compleja, ¿no? Porque las proteínas serían la unión de muchos aminoácidos, serían cadenitas de aminoácidos para formar las proteínas, ¿no? Ese sería también un sinónimo, ¿no? La síntesis, formación, el génesis, que sería el surgimiento, el nacimiento de algo nuevo, la creación de algo nuevo. Entonces, se relacionan mucho los conceptos estos que les acabo de mencionar con el anabolismo, ¿sí? ¿Queda claro? Sí. Sí. Y el catabolismo, pues, sería lo contrario, ¿no? Sería de reacciones bioquímicas de moléculas más complejas, o sea, más grandes, pues, como los polipéptidos, como su nombre lo indica, ¿no? Poli son de muchos péptidos, pues tiene que ver también con las proteínas. Las proteínas también son polipéptidos, porque son muchos péptidos, o sea, se debe al enlace peptídico, ¿verdad? Por eso se llaman polipéptidos, a cosas que se van descomponiendo, ¿no? A sustancias mucho más sencillas, como el agua, que tiene que ver, por ejemplo, como la respiración, ¿sí? Y la glucólisis. La glucólisis, pues, sería esa degradación, ¿verdad?, de los polipéptidos, de las proteínas en aminoácidos. Entonces, cuando hablamos de catabolismo, pues también nos estamos refiriendo a otros conceptos, como son la lisis, por ejemplo, que tiene que ver con romper, ¿no? Cortar. La lisis, por ejemplo, la lisis de los polipéptidos, que es cortar los enlaces para liberar un péptido, y lo hacen haciéndolo cada vez más sencillo, ¿no? El rompimiento, degradación, daño, pues son conceptos muy relacionados con lo que es el catabolismo, ¿sí? Otra de las características de los sistemas biológicos, o vamos a hablar de los organismos, o sea, de los seres vivos, los que tienen vida, ¿verdad? Tiene que ver con la homeostasis.
Y también, bueno, vamos a ver qué significa la palabra, que viene del griego homoios, que significa mismo, lo mismo, semejante, y éstasis, que quiere decir permanencia. O sea, la permanencia, o sea, permanentemente igual, en equilibrio, ¿sí? Y eso son todos los mecanismos de autorregulación que utilizan los organismos a los cambios que suceden en su entorno. Entonces, acuérdense que nosotros, por ejemplo, ¿qué características tenemos? Los vertebrados, ¿verdad? Muchos vertebrados, pues muchos, porque no todos, tenemos la capacidad de regular nuestra temperatura corporal, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo regulamos esa temperatura corporal? Por medio de mecanismos, ¿verdad? Homeostáticos que nos permiten liberar calor, ¿sí? Como sería cuando sudamos. ¿Qué estamos haciendo? Sí, estamos refrescando la superficie de la piel, ¿verdad? Porque es un refrigerante, el agua es un refrigerante natural, entonces por medio de la sudoración, por medio de que el cerebro le mande la señal a las glándulas sudoríparas para que se expresen y emitan esa agüita que nosotros conocemos de sudor, pues nos vamos a refrescar. Queremos liberar calor. ¿De qué otra manera? Pues al dilatarse también nuestros vasos sanguíneos, pues también estamos liberando ese calor, ¿ok? ¿Y qué otra? El mecanismo inverso, también homeostático, cuando estamos, por ejemplo, en un ambiente muy frío, ¿qué sucede? Temblamos. Temblamos. ¿Pero qué hace ese temblar, ese titiritar? Pues los músculos se están contrayendo, ¿sí? Liberando energía, que también nos permite entrar un poquito en calor, ¿ok? ¿Sí? Estos serían mecanismos homeostáticos. ¿Qué está intentando hacer nuestro organismo? Pues mantenernos igual, o sea, en equilibrio constante. Pero ¿qué pasa con otros vertebrados? ¿Verdad? Los que conocemos como de sangre fría, todos los reptiles, ¿verdad? De hecho, los peces también, ¿no? Es que su temperatura no la pueden autorregular, o sea, no poseen esos mecanismos. Pero parte del mecanismo homeostático que buscan estrategias, ¿verdad? Para llevar a cabo también que su sistema fisiológico esté en constante equilibrio. Por ejemplo, los reptiles, cuando en las mañanas, cuando la temperatura es más baja, ¿qué hacen? Pues salen al solecito. Ustedes pueden ver las iguanas echadas al sol, ¿verdad? Por horas. Los cocodrilos, ¿no? También, que se ponen al sol. Pero una vez cuando el calor también, cuando el sol está más, o sea, más fuerte, pues ¿qué hacen? Pues buscan refugiarse bajo rocas, bajo la maleza, etcétera, ¿no? Son parte de sus mecanismos de autorregulación. El sistema inmunológico es otro mecanismo de autorregulación. ¿Qué sucede cuando hay una invasión por patógenos en nuestro organismo? ¿Qué sucede? Pues ahí van las células encargadas de la defensa, ¿no? Los leucocitos, las células blancas, que son las encargadas de llevar a cabo la respuesta inmunológica de primera mano, ¿no? La respuesta inmune innata. Pues esos son mecanismos también de autorregulación. Los corales también tienen un mecanismo de autorregulación que tiene que ver con la liberación de dióxido de carbonatos al medio ambiente, y con eso también regulan lo que es la materia orgánica que está en descomposición en el medio ambiente. Entonces, como ven, los organismos todos tienen estos mecanismos homeostáticos. Algunos son autorregulables fisiológicamente y otros pues de manera de comportamiento. Buscan a partir de este comportamiento regular sus constantes fisiológicas. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, maestra. Muy bien. Ok, otra característica pues sería el crecimiento. ¿Qué pasa con los seres vivos? Pues fabrican, ¿verdad? Sintetizan la materia viva, ¿ok? Todas las sustancias que requieren para llevar a cabo que es su crecimiento. El crecimiento puede aumentar de manera progresiva hasta alcanzar los límites que dice aquí son característicos de sus especies. Por ejemplo, de esta planta, cómo absorben todos los nutrientes,
¿verdad?, que hay en el suelo se están alimentando y por lo tanto están adquiriendo energía y nutrientes como las proteínas, que son las generadoras de los tejidos, ¿verdad? Y llegan a crecer pues hasta cierto tamaño. No es que aunque se sigan alimentando y alimentando vayan a crecer forever, no. Tienen un límite característico propio de una especie. No crece igual desde un conejo a un elefante, ¿no? Todas las especies tienen un límite de crecimiento. Por más que se alimenten, no van a crecer por siempre, ¿no? Pero esto pues ya está programado genéticamente. Y pues depende de años, muchos miles de años de la evolución de cada especie, ¿no? El tamaño que posee en la actualidad. ¿Sí? Esto tiene que ver con el crecimiento, pero aparte también existe, ¿verdad?, que experimentan diversos cambios durante el crecimiento de los organismos hasta llegar hasta su etapa adulta. Tiene que ver, por ejemplo, distintos cambios metamórficos, como por ejemplo, en camarones, que tienen que ver de diferentes fases larvales hasta llegar a lo que conocemos como un camarón adulto, ¿no? Como lo que ustedes se comen en el ceviche, en aguachile, pero hay diversas etapas larvales y todo esto tiene que ver también con sus diferentes etapas de crecimiento. Otras especies como las mariposas que también tienen etapas de metamorfosis, por ejemplo, desde el huevito, la oruga, la pupa que conocemos también, hasta pues ya romper el capullo y salir como una mariposa, ¿no? Entonces, todas estas etapas, como ven, son características de los seres vivos. Todas tienen estrategias de crecimiento diferentes, algunas presentan etapas de metamorfosis, otras, así como nacen, nada más van creciendo. Por ejemplo, en los humanos, pues no tenemos, excepto en nuestra etapa embrionaria, no tenemos fases larvarias, por ejemplo, ¿no? Pero en insectos, en lo que son invertebrados, pues la mayoría de los invertebrados, o todos los invertebrados, más bien dicho, poseen etapas larvarias, ¿no? En peces, pues también, pero ya, por ejemplo, en vertebrados superiores, como mamíferos, pues ya no hay nada más, es el crecimiento de su etapa, pues bebé, hasta su etapa adulta, nada más es el crecimiento en cuanto a tamaño, pero nacemos ya con todas las características y todas las características completas, pues no es que nuestras manos se vayan a modificar, nuestra cara se vaya a modificar, simplemente se va modificando por el mismo crecimiento óseo, ¿verdad? Pero no es porque tengamos que adquirir nuevas apéndices o nuevas articulaciones, etcétera, ¿sí? En cuanto a la reproducción, que es otra de las características, pues consiste en la producción de nuevos organismos, ¿sí? Es lo que garantiza que las especies tengan perpetuidad, que se mantengan en vida, o sea, que las especies no desaparezcan. Esa es una de las características de la reproducción, ¿no? La reproducción se puede llevar de manera celular, a nivel celular, o también a manera de individuos. Cuando es a nivel celular, pues se refiere al crecimiento celular semejantes a ellas, ¿no? O depende del sistema o de la región del organismo en donde se encuentra el crecimiento celular, ¿no? Muchas veces este crecimiento celular pues tiene que ver con la capacidad de reponer las células que están muriendo precisamente por envejecimiento o por algún accidente, por ejemplo, a una herida. Entonces hay que reponer esas células que se perdieron. También es parte de la reproducción, ¿sí? Este tipo de crecimiento celular. También pues el crecimiento a nivel individual pues tienen que ver con la reposición de los individuos que por tiempo, o sea, por vejez, pues han dejado la población, ¿no? Que han muerto. Entonces, para sustituir ese individuo en la población, pues también se da esta reproducción, ¿sí? Para evitar que las especies pues lleguen al punto de desaparecer, ¿no? De extinguirse. Entonces, es parte fundamental de los organismos este proceso de reproducción.
conocemos básicamente la reproducción de tipo sexual y la sexual, ¿no? La sexual que tiene que ver con el intercambio genético, ¿verdad? De los progenitores, que tiene que ver también con esta característica de variabilidad genética. Y la asexual, que no hay esta variabilidad genética, ¿no? Que una sola célula se divide, ¿verdad? Que no hay esta que uno de los padres proporcione material genético al otro y etcétera, no existe en la sexual, ¿no? Por eso se dice que son clonas, ¿verdad? En las bacterias, cuando hay un crecimiento de las colonias bacterianas, cada colonia bacteriana es una clona, ¿verdad? De su antecesora. Entonces, ¿por qué? Porque no hay esa variabilidad genética. Son idénticos a nivel molecular, a nivel de ácidos nucleicos, ¿no? El ADN es 100% idéntico de un sujeto al otro, cuando es reproducción asexual, perdón. Y cuando es sexual, pues no hay una variabilidad, ¿no? Los progenitores aportan el 50% de su ADN a sus descendientes, ¿ok? En cuanto a la irritabilidad, se dice que sería la capacidad que tienen todos los organismos, todos los seres vivos, de responder a los estímulos a su ambiente, ¿no? Los estímulos que nos proporciona el ambiente, que tiene que ver con la temperatura, o sea, es cuando hace frío, cuando hace calor. También que los organismos respondan a esto. Entonces, ¿cómo responden? Por ejemplo, responden a las alergias, son parte de esa irritabilidad, ¿sí? Cuando estamos en contacto con algunas sustancias, con algunos antígenos que se encuentran en el medio ambiente, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Pues respondemos a esos estímulos. ¿Cómo respondemos? Pues estornudando, ¿sí? Cuando tenemos alergia al polen, por ejemplo, al polvo. Es parte también, la irritabilidad está muy de la mano con los procesos homeostáticos, ¿sí? Equilibrar nuestro sistema interno. Sí, alguien me quería decir algo. No, solo calácaro. Los ácaros, ¿sí? Entonces, todas estas sustancias que se encuentran en el ambiente que nos pueden provocar alergia, y cuando nosotros respondemos es esa característica, ¿no? Es irritabilidad, ¿sí? También podemos poner como ejemplo cuando alguien nos está molestando, o sea, que nos saca de nuestro centro, pues que nos molestamos y que también lo empujamos o le gritamos o le decimos basta, es parte también de esta capacidad, ¿no? De responder, ¿verdad? A esas alteraciones que provienen del exterior, del entorno. Les pongo el ejemplo también de unos camaroncitos ahí, si ven, que se ven ahí medio borrosos, pero porque están siendo atraídos hacia la luz, lo que se le conoce como fototropismo positivo, ¿sí? Los camarones también son, es una respuesta a esos estímulos. La euglena, no sé si lo vieron en la parte de protozoología, es un protozoario, ¿verdad? Que también que está ¿cómo se puede decir? En el limbo, ¿verdad? Entre microalga y protozoario, ¿sí? Pero se considera, muchas veces lo clasifican como protozoario y otras veces lo clasifican como una microalga, porque tiene cloroplastos, o sea, produce clorofila, pero también puede vivir en ausencia de luz. Entonces puede también volver su alimentación heterótrofa, ¿ok? Entonces la euglena también tiene fototropismo positivo, buscando precisamente la luz para llevar a cabo la fotosíntesis, ¿sí? Cuando hay oscuridad, busca la luz, pero si no la encuentra, pues ella puede alimentarse sin ningún problema, ¿no? Muchos de ustedes tienen pues no sé si ven el Zooplanet, o programas así que tengan que ver con animales, pues hay muchísimos en el mundo animal, muchísimos animales que presentan esa característica de mimetizarse con su medio ambiente. ¿Y por qué se mimetizan? Porque están respondiendo a los estímulos en su entorno, ¿sí? ¿Para qué se mimetizan? Pues para pasar desapercibidos, para evitar que sean capturados por predadores, para capturar ellos a su vez a sus presas. Entonces,
son cambios que suceden a nivel corporal, ¿verdad? Pero es una respuesta al medio ambiente, ¿ok? ¿Sí? Bueno, lo vamos a dejar aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? Maestra. Ya tomé captura, maestra. Eso, sí, muy bien. Hagan sus capturas. Yo, profe, pásame su correo. Es que la tarea no se la pude enviar. Sí se la envío, pero no aparece nada del contenido. ¿No tienen mi correo? Bueno, lo voy a poner ahí. No, ¿Cómo no. te llamas para pasártelo? En el horario sale, ¿no? El correo. Sí, mi correo todo el mundo lo tiene ahí, deben de tenerlo. Ah, pues sí, lo tengo. Entonces mándame, y si te contesté, yo creo que eres el que no me pudo mandar la tarea por la plataforma. Sí, soy yo. Y no se me hace muy raro porque no sé si tienes alguna confianza con alguno de tus compañeros que te digan a lo mejor algo estás haciendo mal. Porque pues de los 90 que les doy clases, eres el único que no puedes subir la tarea. Entonces, creo que sí, algo te está fallando por ahí. Ahorita se mando por correo. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Maestra, yo quería decir que hay algunos animales, como dijo usted, el camarón que se la luz. Hay algunos que tienen como una luz en su cabeza que les sirve para atraer comida. Ajá, Y también les sirve como para su... Sí, o sea, todas estas estrategias les permite su supervivencia, ¿no? Es parte de la característica de los seres vivos, buscar la supervivencia y todo esto que desarrollan, todas esas adaptaciones, etcétera, pues les sirven finalmente para eso, ¿no? Para que la especie se siga manteniendo en este mundo, ¿sí? Sí, para su supervivencia. Y es parte de la evolución. Aquellos organismos que no evolucionan para adaptarse a su entorno, ¿qué sucede? Se extinguen o se mueren. Se extinguen, ¿no? A veces los humanos ayudamos mucho a eso porque estamos acelerando el proceso de evolución de las condiciones ambientales, ¿verdad? Nosotros somos un acelerador de esas modificaciones ambientales que los organismos, ¿verdad? Los otros seres vivos no han tenido la capacidad para adaptarse a su entorno tan rápidamente como nosotros lo hemos modificado. Por eso hay tantas extinciones de muchas especies que a la vez ni siquiera llegamos a conocer, ¿sí? Debido a esto, pues, a que nosotros somos los modificadores del medio ambiente con una velocidad a la que ellos, pues, no pueden alcanzarlo, ¿no? Entonces, finalmente, esas caras, ¿sí? Maestra. Sí. Pero pues igual nosotros también tenemos que seguir evolucionando, ¿no? Como en este caso con el COVID, el que no va siendo más, como que evolucione más y sea más resistente, pues también va muriendo. Así es, pues es parte o sea, las enfermedades, en realidad, siempre cuando uno habla de enfermedad, siempre la relaciona con algo malo. Y no, desafortunadamente, aunque lo veamos así y lo veamos así como que, ay, qué cruda la maestra, pues son parte, ¿verdad? ¿Cómo te diré? De la presión que ejerce el medio ambiente hacia las especies para que evolucionen, ¿sí? Como dices tú, van a sobrevivir los más fuertes. Entonces, esa fortaleza, ese sistema inmunológico fuerte que le ha permitido sobrevivir, ¿verdad? Ante una infección de COVID, pues esa persona tan fuerte se lo va a pasar a su descendencia, ¿verdad? Y las personas que no tuvieron esa fortaleza, que un sistema inmunológico no pudo luchar contra esa infección, pues muere, ¿no? Así de crudo. Pero eso es parte de las enfermedades, ejercer esa presión en las poblaciones para que sobrevivan los más fuertes. Es parte de la evolución. ¿Sí? Pero nosotros, sí. Bueno, ya que acabé ahorita. No, di. No, es que me refería por los dos
archivos PDF que subió. Ajá. Son lectura de ayuda, ¿verdad? Sí, son material de apoyo para ustedes. Como digo, son 2 libros. Uno está en español y otro está en inglés. En el de inglés tiene más información, pero pues el otro pues les va a ayudar para algunos conceptos que no conozcan, que pueden comparar esta información con el de en español, pues que se les facilite un poquito más la lectura. Sí, nada más era eso. Ok, pues ya me olvidé de lo que iba a decir. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Nada, pues les voy a dejar tarea. Ahorita se las voy a subir. Y para reforzar lo que vimos de los sistemas biológicos y de las características de los sistemas biológicos, les voy a pedir 3 ejemplos de cada una de las características. Algunas ya las vi aquí. No quiero que me repitan esas características. ¿Sí? Hay muchos, o sea, pónganse ahí a revisar. Y bueno, eso va a ser para la siguiente clase. ¿Ok? El jueves. Vamos a salir temprano, pueden empezar a buscarlas. Y son bien, o sea, no van a batallar mucho, estoy segura. Entonces, por eso se las dejo para el jueves. No es una tarea que sea muy complicada, como para que necesiten todo el fin de semana y demás. Entonces, por eso se las dejo para reforzarlo de la información para la siguiente clase y ya pasar al siguiente punto de características de los microorganismos. Porque si los dejamos hasta aquí con la pura teoría, se les va a olvidar. Entonces hay que reforzar un poquito con alguna tarea, ¿ok? ¿Otro comentario, duda? No, ninguna, maestra. Ay, hasta que habló una niña. Bueno, bravo. Espero que tengan más participaciones, ¿verdad? La siguiente clase sobre las niñas voy a ir. Tienen que hablar. El que habla Dios no lo oye. Está un dicho muy, muy sabio. ¿Ok? Ok. Nos vemos el jueves. No, no, maestra. Vale, profe.